El teléfono sonó mientras las farolas seguían encendidas. Una joven de Virginia Occidental había sido enviada a cientos de millas de su hogar, vistiendo un uniforme que le daba visibilidad pero no autoridad. Estaba de pie en Washington, D.C., rodeada de una ira que no había provocado y de un peligro al que no podía responder. Ahora ella ya no estaba, y el silencio que siguió no era dignidad, era evasión. Porque mientras la gente se reunía alrededor de velas y banderas, el hombre que la envió allí no estaba por ningún lado. Para las familias trabajadoras que observan cómo se desarrolla esto, la pregunta no es abstracta, es inmediata. Cuando las decisiones políticas ponen en peligro a los miembros del servicio, sin claridad, sin propósito, sin respaldo, ¿quién paga el precio? Y cuando ocurre una tragedia, ¿quién asume la responsabilidad? Antes de continuar, si quieres mantenerte informado a medida que esta historia se desarrolla, sigue el canal y deja un me gusta. Eso ayuda a mantener estos hechos a la vista. Lo que sucedió después solo profundizó la inquietud. En lugar de reconocer la pérdida o abordar la misión que colocó a los miembros de la Guardia Nacional en zonas de confrontación pública, Donald Trump se desvió públicamente hacia algo completamente diferente. ¿Tú? Sabes, las tormentas, las grandes tormentas, las tormentas de mucha agua, como las llaman, pero sobre todo los huracanes, los trabajos que hacen, la forma en que se adentran en esos mares, yo no querría hacerlo. Ustedes quieren hacerlo, pero yo no querría hacerlo. Y solo quiero agradecerle por eso. Como saben, hemos encargado muchos cortadores de la Guardia Costera completamente nuevos, hermosos, las mejores máquinas del mundo, los más rápidos, los mejores, la mejor maniobrabilidad. Eso me dicen. Pregunté, ¿qué tal la velocidad y la maniobrabilidad? Yo soy una persona que se fija en la apariencia. Quería que el casco fuera perfecto. Yo, ya sabes, de alguna manera rediseñé un poco el casco, los cascos, pero encargamos muchos y también estamos pidiendo rompehielos de los que tú vas a estar a cargo. Tenemos 11 de ellos en construcción en este momento. No teníamos ninguno, ¿sabes? Solo tenemos uno. Mientras las familias estaban de luto, la atención se desvió hacia la autocomplacencia y la fantasía. No hubo reconocimiento de los riesgos, no hubo reconocimiento de los límites impuestos a la guardia, no hubo palabras para las personas que estaban de guardia, sin el poder de protegerse a sí mismos ni a nadie más. Y esa brecha, el espacio entre la autoridad y la responsabilidad, es donde las preguntas sin respuesta empezaron a acumularse. La inquietud no se quedó aislada. Se extendió. En todo el país, las familias vinculadas al ejército comparaban notas en silencio, dándose cuenta de que la sensación de traición no se limitaba a un solo despliegue o a una sola ciudad. El patrón no tenía que ver con la confusión. Tenía que ver con la exposición, sin protección. Los miembros del servicio estaban siendo usados como símbolos en represiones de cara al público, mientras que las personas vinculadas a ellos enfrentaban un sistema que mostraba poco respeto por el sacrificio o la estabilidad. Para los hogares ya agobiados por despliegues prolongados, el aumento de los costos y la tensión emocional, el margen de error había desaparecido. Luego vinieron los arrestos. No eran criminales sacados de las sombras, sino cónyuges que acudían a citas rutinarias, creyendo que por fin el papeleo estaba alcanzando años de espera. Para las familias que ya habían cumplido con su deber en el extranjero, el impacto fue especialmente duro. Y algunas de las personas que han sido detenidas son cónyuges de militares. Shelby Bremer de NBC7 tiene sus historias. Las familias de personas que han sido arrestadas en sus entrevistas y que ahora están detenidas aquí, en el centro de detención de Otay Mesa, nos han dicho que se sintieron tomadas por sorpresa. Pero hay quienes dicen que duele especialmente después de todo lo que han dado por este país. Samuel Justine perdió a su esposa por cáncer en 2022. Meses después, cuando entró en una cafetería en el centro de San Diego, casualmente conoció a Chana Dufan, quien logró recomponer su corazón roto. Fue como si ya no hubiera un vacío allí. Ella simplemente llenó ese espacio, el vacío que existía. A sus hijos les costó aceptarla, pero 2 años después se casaron. Ella es originaria de Tailandia y se quedó más tiempo del permitido por su visa, pero desde la boda han estado intentando conseguirle la residencia permanente. El 18 de noviembre fue su entrevista final. Él dice que ya casi habían terminado cuando agentes de ICE entraron, la esposaron y se la llevaron. La verdad, me siento un poco traicionado. Traicionado porque pasó 20 años en la Marina, desplegado 2 veces en Afganistán. Hacemos todo lo posible para proteger y servir a nuestro país, y luego nos traicionan tratándonos como si nunca hubiéramos hecho nada. El hilo conductor era imposible de ignorar.
Visibilidad sin autoridad. Promesas sin protección. El servicio se exhibe para recibir aplausos y luego se descarta silenciosamente cuando deja de ser conveniente. Para las familias trabajadoras ligadas a la vida militar, el mensaje era inconfundible. Se esperaba lealtad, pero la seguridad era opcional. Y eso planteó una pregunta con la que incluso los comandantes habían luchado. ¿Qué sucede cuando las personas son puestas en entornos de alto riesgo mientras se les despoja deliberadamente de un poder significativo? Cuando no pueden intervenir, no pueden desescalar, no pueden defenderse y no pueden contar con el liderazgo cuando llegan las consecuencias. La respuesta no venía de ruedas de prensa ni de discursos. Estaban surgiendo en fragmentos, de centros de detención, de pueblos en duelo y de personas que habían estado más cerca de la pérdida. Y una de esas voces estaba a punto de cambiar la forma en que se recordaría este despliegue. No vino de un podio, no vino de Washington, vino de alguien que la conocía. Cuando Adam Carr habló, no fue sobre política. Era un recuerdo. Era una joven enviada a una situación que no podía controlar, a la que se le pedía que se mantuviera al margen mientras absorbía hostilidad, obligada a estar presente pero sin poder alguno. Y para las personas más cercanas a ella, el significado de ese despliegue finalmente se volvió inconfundible. Y otras cosas relacionadas con su tratamiento. Mientras tanto, nuestro colega Gabe Cohen habló con un caballero llamado Andrew Carr, quien es el exnovio de Sarah Beckstrom, la miembro de la guardia que fue asesinada en el tiroteo. Vivían en Virginia Occidental. Y Gabe le preguntó al exnovio qué sentía Sarah Beckstrom sobre su despliegue a Washington. Escuchen esto. Ella creía en la misión de estar allí, pensaba que era importante o pensaba que ellos no debían estar allí, la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Era una opinión mixta. La nombraron agente allí y no les dieron ningún derecho para hacer nada. Ella decía, la gente nos escupe, nos insulta, nos tira cosas y no podemos hacer nada. Ella no podía detener a nadie, ella no podía impedir que hicieran lo malo. Fue como les dijeron que llamaran a la policía, ella quería hacer la diferencia, ella quería muchísimo, ella estaba feliz con ello. Y ella simplemente... También pensé, ¿por qué estoy aquí si no puedo hacer nada? Donde las limitaban tanto, ella decía, es inútil. Ella decía, entiendo por qué estamos aquí. El crimen es grave, pero no tiene sentido si no podemos hacer nada. Y ese era Adam Carr, el exnovio de Sarah Beckstrom. Lo siento, hace un momento lo llamé erróneamente Andrew Carr. Su nombre es Adam Carr. Y eso fue lo que le dijo a nuestro Gabe Cohen hace poco sobre Sarah Beckstrom y cómo se sentía respecto a ser enviada a Washington. Y aquí, en la escena del tiroteo que hemos estado, ya sabes, hemos estado revisando y cubriendo el rastreo de esta escena desde ayer. Mira este improvisado memorial. Ese testimonio cerró el círculo. El despliegue no era por seguridad, no era por eficacia. Era exposición sin apoyo. Uniformes puestos en zonas de confrontación sin herramientas, sin autoridad y sin salida. El resultado no fue la disuasión. Fue vulnerabilidad, y entonces el contraste final se volvió inevitable. Cuando ocurrió la tragedia, la responsabilidad no siguió a la cadena de mando. No hubo rendición de cuentas por parte de los responsables de las decisiones. Nadie asumió el riesgo, ni se reconoció que se había ignorado una advertencia. En su lugar hubo silencio, distracción y evasivas, mientras una familia enterraba a un ser querido que había hecho una simple pregunta que nunca fue respondida. ¿Por qué estoy aquí si no puedo hacer nada? Esa pregunta persiste para las familias trabajadoras de todo el país, especialmente para aquellas vinculadas al servicio. El liderazgo no se mide por eslóganes ni espectáculos. Se mide por si las personas están protegidas cuando se las pone en peligro, y por si se enfrenta la verdad cuando los resultados se tornan mortales. Existe otro camino, uno basado en la responsabilidad, la transparencia y la moderación. Uno en el que los despliegues tienen un propósito, la autoridad es clara y los miembros del servicio nunca son tratados como utilería. Uno en el que la seguridad pública y las normas democráticas pesan más que el teatro político. Esa elección aún está ante nosotros. Si consideraste importante este reportaje, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comparte este video y deja un comentario con tus opiniones. Mantenerse involucrado es la forma en que la rendición de cuentas sobrevive.